Supongamos que estás desarrollando un producto para hombres. El producto está relacionado con la estatura y se va a desarrollar en Estados Unidos. Por lo que idealmente te gustaría saber la estatura media de los hombres en los Estados Unidos. Déjame escribir esto. Estatura media de hombres en los Estados Unidos. Así que, ¿cómo hacemos esto? Considerando que cuando hablo de la media, estoy hablando de la media aritmética. Si estuviera hablando de otras medias, como la media geométrica, entonces tendría que especificarlo. Pero cuando se menciona solamente media, se sabe que es la media aritmética. Así que, ¿cómo le hacemos para encontrar la estatura media de los hombres en los Estados Unidos? Bien, la salida obvia es ve, pregunta o toma la estatura de todos los hombres en los Estados Unidos, suma todas las estaturas y divide esa suma entre el número de hombres que hay en Estados Unidos. Pero ahora lo que hay que considerar es si esto es práctico. Pues si estamos pensando que hay en Estados Unidos del orden de 300 millones de habitantes, digamos que la mitad son hombres o de género masculino, estaríamos hablando de alrededor de 150 millones de hombres, aproximadamente 150 millones de hombres en los Estados Unidos. Por lo que si quieres obtener el valor real de la estatura media de los hombres en Estados Unidos, tendrás que ir a preguntar, y no solamente preguntar, tendrás que ir a medir a 150 millones de hombres. Y aunque pudieras hacerlo para cuando termines, muchos habrán muerto, mientras que otros habrán nacido, de tal manera que al terminar tus datos serán obsoletos. Así que es imposible o prácticamente imposible tener una imagen precisa de la estatura de todos los hombres en Estados Unidos en un momento dado. Por lo que consideras, bueno, si no puedo medir a todos los hombres en los Estados Unidos, lo que puedo hacer es tomar una muestra de hombres en los Estados Unidos y decides hacer un esfuerzo para que tu muestra sea una muestra aleatoria. No vas a medir a 100 jugadores de básquetbol en una universidad o los jugadores de un equipo de voleibol, algo que le diera un sesgo a la estatura. No, decides tomar una muestra aleatoria como por ejemplo tomar a la primera persona que salga de un centro comercial en una ciudad que se selecciona al azar o algún otro procedimiento aleatorio que impida que haya alguna tendencia dominante o sesgo hacia la estatura. Así que tomamos una muestra de la cual calculamos la media y esperamos que esa media represente adecuadamente, sobre todo si la muestra fue aleatoria, esperamos que esa media de la muestra represente adecuadamente a la media de toda la población. Y vas a darte cuenta que ese es el fundamento de todo el trabajo estadístico. La base de las técnicas estadísticas es sacar inferencias a partir de datos que obtenemos de la muestra en relación a la población. Pues no podemos medir directamente a toda la población. Supongamos entonces que nuestra muestra, y si lo fueras a hacer en realidad, yo recomendaría por lo menos 100 o 1000 datos, aunque después hablaremos de cómo saber de qué tamaño o qué tan grande tiene que ser esa muestra para que tenga validez. Pero bueno, por el momento supongamos que te da flojera y tomas una muestra de tan solo 5 hombres. Así es que tomas 5 estaturas. La primera es de 6.2 pies. La segunda es de 5.5 pies, es 5 pies 6 pulgadas. La tercera es de 5.75 pies. La cuarta es de 6.3 pies. Y finalmente registras una estatura de 5.9 pies. Ahora, si estos son los valores que muestreaste, ¿qué es lo que obtienes cuando calculas la media de esta muestra? Para esto, saquemos la calculadora y vamos a sumar 6.2 más 5.5 más 5.75 más 6.3 más 5.9 y esto nos da un total de 29.65. Dividimos ahora entre el número de datos que tenemos, entre 5 que es el número de datos que tenemos, esto es 29.65 entre 5 y obtenemos que la media de la muestra es 5.93 pies. Obtenemos entonces que la media de la muestra, y esto lo vamos a anotar como una X con una raya encima, esto es igual a, ya se me olvidó, 5.93 pies. Esta es la media muestral. La media muestral, o si quieres ser más preciso, la media aritmética de la muestra. Y cuando hacemos este cálculo basado en una muestra,
de alguna manera queremos hacer inferencia sobre la población. Cuando hacemos este cálculo para eso, le llamamos a esto un estadístico. Un estadístico que estamos obteniendo a partir de la muestra. Ahora, te podrías preguntar, ¿qué notación usamos para denotar la media de la población? Ya sabemos que no es posible medirla, pero aún así necesitamos una notación para referirnos a la media de la población. Bien, si queremos hacer eso, usualmente la media poblacional se denota por la letra griega mu. La media poblacional se denota por la letra griega mu. Así que uno de los principios de la estadística es calcular la media de la muestra para intentar estimar la media de la población que no se puede conocer. Y estos cálculos para toda la población, los cuales en algunas ocasiones puedes hacerlos, aunque en la mayoría de las veces es imposible hacerlos, estos son llamados parámetros. Estos son llamados parámetros. Así es que lo que vas a encontrar en el trabajo estadístico es calcular a partir de la muestra, lo que estamos llamando como estadísticos, para poder estimar parámetros de toda la población. Ahora, lo último que quiero hacer es mostrarte la notación que aparece en los libros de estadística, que es muy matemática, quizás un poco tediosa, pero vas a darte cuenta, espero, al final de este video, que es hacer exactamente lo mismo que hicimos para la muestra. Es decir, sumamos los valores y dividimos entre el número total de valores. En este ejemplo, si tuvieras que calcular la media poblacional, tendrías que sumar los 150 millones de datos y dividir la suma entre 150 millones. Así que, ¿cómo los matemáticos denotan una operación como esa? Sumar una cierta cantidad de números y dividirlo entre esa cantidad. Pensemos entonces en el cálculo de la media de la muestra. Fue el cálculo que hicimos y vamos a ver cómo lo denotamos. Para empezar matemáticamente vamos a denotar estos datos como este primer dato, por ejemplo, lo denotaríamos como x sub 1, el siguiente dato sería x sub 2, el siguiente dato sería x sub 3, y así, cuando estoy diciendo x sub 1, estoy diciendo x subíndice 1, x subíndice 2, x subíndice 3, ese sería x subíndice 4, y este acá sería x subíndice 5. Si tuviéramos n de estos datos, seguiríamos con x subíndice 6, x subíndice 7, hasta x subíndice n. Y ahora, para denotar la suma de estos datos, esto se haría de la siguiente manera. Déjame hacerlo, voy a hacerlo por acá abajo. Vamos a hacerlo acá abajo. Entonces, la media de la muestra va a ser la suma de mis valores, que estoy notando como x subíndice y, y una manera de ver esto es que las i's, los subíndices, van a variar. Desde el primer valor, que es x subíndice 1, hasta el tamaño de la muestra, que se denota usualmente por la letra n. En este caso, n fue igual a 5. Así es que esto de aquí abajo está indicando, literalmente, está indicando que es x subíndice 1 más x subíndice 2 más x subíndice 3, así sucesivamente hasta x subíndice n. De nueva cuenta, en este caso, n fue igual a 5. Ahora, ¿ya hemos terminado? ¿Terminamos ya de calcular la media de la muestra? No, definitivamente no. Si recordamos, no tan solo sumamos los datos, sino que también tuvimos que dividir entre el número de datos. Es decir, para calcular la media aritmética hay que dividir la suma de los datos entre el número de datos que se tiene. Dividimos entre n. Y esta notación puede apantallarte, pero en realidad lo que está diciendo es suma los datos que se tienen y divide entre n, el número de datos que se tiene. Esta letra griega que tenemos aquí, esta letra sigma mayúscula que tenemos aquí, indica la suma de todos los valores empezando desde i igual a 1 hasta i igual a n y luego divide entre el número de datos que se tienen. Ahora consideremos cómo lo denotaríamos, pero en vez de hacerlo para la media de la muestra, lo queremos hacer para la media de la población. Así es que ahora, para la media de la población, mu, que ya mencionamos que esto va a denotar la media de la población, esto va a ser igual también a la suma de los datos obtenidos de la población, empezando por el primer valor, cuando i igual a 1. Pero ahora queremos tomar todos los valores de la población, lo cual vamos a denotarlo con una n. Es una n mayúscula, quizás haciendo énfasis en que esta n es mayor que la n que obtuvimos aquí para la muestra. Pero aún no hemos terminado. También, de nueva cuenta, necesitamos dividir entre el número de valores que estamos sumando. Y nuevamente, desarrollando la suma, tenemos que esto es igual a x subíndice 1 más x subíndice 2 más x subíndice 3 más, y así sucesivamente hasta x subíndice n mayúscula dividido entre n mayúscula. Insistimos que encontramos que en nuestro caso esto es práctico y esto de acá es impráctico.
Podemos discutir si se tomó un número adecuado de datos, pero esperamos que la media de la muestra que calculamos es de alguna manera indicativa de la media de la población.